Bitcoin, BTC, también pasó por esto. Casi todos lo consideraban simplemente una estafa. Y tenías un pequeño grupo de gente que insistía, no, no es una estafa, te explico por qué. Y hacían tutoriales, y subían videos, escribían panfletos y sitios web, etcétera, etcétera, hasta que en algún momento, pues 5, 6, 7 veces escuchaste a estos tipos y encima tenés un precio que sube, acá hay algo que a mí por ahí se me está escapando, entonces la gente vuelve a reconsiderar lo que antes por ahí había descartado. Quiero disfrutar los frutos de esto. Bueno, así son las reglas del juego. Hay que sembrar y después, bueno, se cosechará como se coseche. Es que así, no hay otra forma. BCH está atrayendo talentos, developers, está atrayendo mucha gente que pasó por este mismo proceso, ¿sí? De descubrimiento de una verdad que en esos círculos era incómoda, cosas que no se pueden decir. ¿Por qué no se pueden decir? Vienen a los grupos de BCH, hacen preguntas, se dan cuenta de que cosa extraña, pueden hablar de cualquier cosa, nadie los va a censurar. No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente, bienvenidos sean ustedes a un nuevo episodio de No hay almuerzo gratis. Nuestro último episodio, como ustedes bien saben, tuvo un récord absoluto de reproducciones. Luca, ese fue un hito en nuestra historia. Pero nosotros somos tipos ambiciosos. Nosotros queremos que ese sea el piso, sin presiones, pero queremos que 11.000 reproducciones solamente en YouTube sea el piso. Todo depende de vos. Lucas se define a sí mismo, vamos a presentarlo rápidamente, como anarquista de libre mercado. Es un ex estudiante de Academia Libertaria, apasionado por la historia, la economía y por la libre circulación de información. Cree que las ideas cypherpunks son la evolución final del anarquismo y que eliminar a los intermediarios de todo tipo de canal de comunicación es un medio innegociable para un mundo más libre. Promotor del efectivo electrónico P2P, se ha dedicado en su tiempo libre a estudiar lo que él llama el golpe de Estado en los primeros años de Bitcoin y cómo la comprensión del pasado nos ayudará a entender el presente y construir un futuro en torno a la adopción de BCH, sí, de Bitcoin Cash en todo el mundo. Es decir, que tenemos acá a un verdadero criptoanarquista, no como a los otros criptoanarquistas de cartón pintado que andan por ahí con el simbolito naranja, ¿sí? Y como buen criptoanarquista, el tipo, que ustedes ven ahí, se estudió todos los escritos de Satoshi, todos, a fondo, y hoy viene a contarnos lo que aprendió. Yo les cuento, la primera vez que lo vi a él, alguien me golpeó el hombro y me dijo, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Y yo, bien, pero tengo idea de quién sos vos. Resulta que yo hasta ese momento me había relacionado con él en las redes y lo único que tenía como referencia de su imagen era la fotito que él tenía, pero esta vez tenía más o menos 5 kilos menos de pelo. Entonces, no lo reconocí. Tuve la misma experiencia. Bueno, lo vamos a dejar hablar. Luca, dale, empecemos por esta pregunta que nosotros le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cómo es que vos llegaste a abrazar las ideas de la libertad? ¿Cuál fue tu itinerario intelectual? Y luego, ¿cómo llegaste a Bitcoin? Bueno, antes que nada, Marce, gracias por la invitación a tu canal. Ni bien vi el mensaje que me habías invitado, bueno, era todo un honor para mí participar y no podía decir que no a semejante oferta. Con respecto a la pregunta, bueno, yo en realidad hace 10 años, no, 18, yo militaba en el radicalismo, militaba en Franja Morada. Y bueno, Esa no la vi venir, pero seguí. Me llamó la atención, ni bien empecé a militar en la UCR, que no había ningún tipo de debates. A ver, ya en aquel momento Argentina ya venía mal económicamente, estoy hablando del año 2015, que ya gobernaba Macri en aquel entonces, pero no se hablaba, digamos, ni del tema de la inflación, ni de la deuda, ni cómo operan los bancos, no se habla de nada, absolutamente nada, de ninguno de esos temas que nosotros estamos prácticamente hablando día por medio. Perdón, aclarémosle a la gente que no es de Argentina que se llama Partido Radical, pero si hay algo que no son radicales. No son radicales en ninguna de sus excepciones. No sé por qué se llama radical. Hay que remontarse a una larga historia. En su momento, sí. Por ahí la intención fue ser radicales, sí. Pero... Sí, concretamente en 1891, 1893, más o menos. De ahí en adelante pasó otra historia. O al menos en teoría fue así. Me acuerdo incluso que estaba la reparación histórica de Macri por el tema de los jubilados, creo que fue en 2016, eso si no mal recuerdo. Y bueno, teníamos que ir los domingos, bueno, prender la computadora, hacer unas cuestiones y fue un momento que dije, pero no vamos a ver realmente qué es lo que pasa en el país, cómo solucionar los problemas a la gente, ¿no? Prácticamente no había nada. O sea, la militancia es partidaria, no más que perder el tiempo y militar para otro y ver si puede agarrar algún cargo de algún tipo, y justamente hoy muchos de los que estaban al lado mío ocupan cargos públicos en el Poder Legislativo de Córdoba. O sea que a vos lo que te mueve es la envidia, básicamente, eso es lo que nos venís a contar.
que prácticamente creo que fue en el 2017, casi 18 que me salí, y luego, bueno, hubo una etapa donde prácticamente no me daban ni política ni nada de esas cuestiones, hasta que, bueno, apareció Javier Milei en la televisión. O sea, yo en realidad por la idea de libertad, justamente ingresé cuando Milei apareció en televisión, que hablaba muy claro del tema de algunas ideas, de algunos autores. Después sí, ya por mi cuenta empecé a leer a Spooner, a Bastiat, Gustav de Molinari, lo había leído también, bueno, el libro de Herbert Spencer, El hombre contestado, también un gran libro. Luego sí, ya que comencé más a profundizar. Y después cuando entré en la Academia Libertaria, más o menos había comenzado también a interesarme por lo que es Bitcoin, allá por fines del 2021, si no mal recuerdo. Y tuve la suerte, la gran suerte, de rápidamente toparme con el documental de quién mató Bitcoin. En realidad yo Bitcoin había entrado por el lado del trading y la inversión y todo el bombo que reciben los primeros que ingresan, básicamente, ¿no? Los que leen criptonoticias, bueno, por cuestiones similares. Y fue una gran suerte porque ya estamos en los últimos niveles, digamos, y teníamos clases Zoom con los profesores, los alumnos, y un tipo comenta, un alumno, les recomiendo ver el documental ¿Quién mató Bitcoin? Yo nunca supe quién fue lo que lo recomendó. Y bueno, ni bien vi el documental, si bien había muchas cosas que no entendía en ese momento, pero pensé, bueno, a ver, en algún momento de la historia todos los movimientos han sido profanados. Bitcoin no tenía por qué ser la excepción a la regla. Así que decidí darle una chance al documental y comencé a investigar. Yo estaba más o menos en los grupos de comunidad de BTC, ahí fue cuando ingresé al de BCH, así que comencé a contrastar la información con uno y con otro. Pero paradójicamente, lo que me hizo llegar a la conclusión, o lo que conocemos ahora como el secuestro de Bitcoin, fue la misma comunidad de BTC. Porque cuando comencé a investigar los escritos de Satoshi, comencé a contrastar con lo que había en los chats de la comunidad de BTC. Están todo el día hablando de precio, no, casi que no te hablan de otra cosa. Un chat sea tu jubilación, ¿viste? Bueno, cosas por Pero espera. Si se supone que eso va a ser tu jubilación, quiere decir que en algún momento lo vas a gastar. ¿Y eso no es anatema? Y sí, pero bueno, ahí es todo así, acumular, comprar y esperar a que suba el precio. Prácticamente eso es el tema de conversación. Pero bueno, viste que cada tanto siempre hay alguno que hace alguna pregunta fuera de lugar, entre comillas. Y lo que me cuenta es que prácticamente le mentían, para el estilo de, mira, Satoshi nunca dijo eso, o Satoshi sí dijo lo otro. Yo contestaba con información, ¿no? En Bitcoin Talk, todo con los escritos Satoshi, y ahí me di cuenta que la gente le mentía o le ocultaban información. Entonces, si vos para hacer crecer tu criptomoneda tenés que mentirle a la gente, bueno, hay que aterrar. Ahí está todo más que claro. Ese fue el comienzo, por así decirlo, de alguna manera. A mí me resulta curioso que mucha gente dice Bitcoin es una invención, es la invención más importante desde el fuego, desde la rueda, qué sé yo, por lo menos a lo largo de no sé cuántos siglos. No hay nada igual. Y además, perdón, y Satoshi es un genio, obviamente, por haber inventado esto, pero ignoran por completo, empezando por la propia definición. ¿Qué es Bitcoin? Se supone que es algo tan maravilloso. ¿No te preocupa la definición? No, aparentemente eso no importa. Tampoco se tiene en cuenta el diseño. ¿Leíste el white paper? ¿Sí? ¿No? ¿O qué te parece? ¿Se corresponde con lo que dicen hoy que es Bitcoin, BTC? ¿Sí o no? Bueno, no tienen en cuenta entonces el sistema de incentivos, sin el cual Bitcoin no existe o Bitcoin se muere. Y además no se les ocurre que quizás todas esas otras posibilidades, por ejemplo, un Bitcoin con bloques pequeños, un Bitcoin no escalable, o esto de las segundas capas, todos estos otros modelos, ¿sí? O la prueba de participación, no se les ocurre que si el tipo realmente fue un genio, y vos considerás que el tipo es uno de los grandes genios de la historia, ¿no es posible que el tipo quizás consideró esto y lo descartó todo antes de lanzar Bitcoin en la forma original, en la forma en que lo lanzó, porque que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es ahora BTC? Digo, el problema no es solamente que BTC se convirtió en un juguete del establishment. Puede ser un juguete también y servir al resto de la gente. El tema es que ni siquiera hoy es un juguete, es algo que fortalece al establishment. Y el problema no es solo ese tampoco, es que no puede ser otra cosa bajo este nuevo diseño. Luca, ¿vos considerás que esta relativización de las ideas de Satoshi, o directamente esta prohibición de las ideas de Satoshi en algunos círculos, fue clave para convertir a BTC en lo que es hoy en día? Sí, a ver, sin todo el aparato de censura que montaron, que debe ser uno de los más grandes de la historia de Internet, Bitcoin nunca se hubiera desviado. Y en realidad lo que más se desvió fue la gente, en realidad, porque Bitcoin sigue estando en Bitcoin Cash. Entonces lo que se desvió en realidad fue la decisión de la gente, y que justamente para eso está hecha la censura. Assange decía, si hay algo bueno que tiene la censura, entre varias comillas, es el miedo que tiene el censurador a que la gente conozca la verdad y actúe en consecuencia.
lo que también te da la pauta de que estás en el camino correcto. Claro, te lo hace más difícil, eso ni hablar. Estás en el camino correcto. Y eso es lo importante, más aún que todavía tenemos la tecnología, tenemos el Bitcoin original, con una mucho mejor tecnología de lo que era por el 2012, 2013 o 2014. Exacto. El PDF que básicamente fue, Marce, como te había mostrado que has invitado, yo digamos hice un PDF donde hay más o menos 12, 13 citas de Satoshi, a ver, puedes poner 1500 de Satoshi, pero bueno, más que nada hablando puntualmente, de manera concisa, cómo tenía que desarrollarse Bitcoin, son 12, 13 por ahí. Después lo tuve que dividirlo, son como, hay más de 100 links, literalmente. Después hay una sección que es, bueno, debate entre los desarrolladores de Bitcoin, donde ahí se nota, bueno, Deimos, por ejemplo, que es el personaje que más me atrapa, digamos, de todo lo que fue el secuestro de Bitcoin, o la toma de poder, por así decirlo, es el personaje que más me atrae de todo, más que John Dillon, incluso, porque el tipo se dijo que era mismo realizar trabajo de inteligencia y ocupar un cargo relativamente alto, lo cual en el PDF también está disponible los emails filtrados entre él y Peter Todd. Es más, fue una gran sorpresa para mí descubrir que la primera publicidad a favor de limitar a Bitcoin en su escalabilidad lo hizo Peter Todd y fue financiado también por John Dillon. Y el replacement fee también fue financiado por John Dillon, que a día de hoy, bueno, obviamente no sabemos quién es, pero sí sabemos que su cuenta fue hackeada al menos de Bitcoin Toy, que fue ahí donde se publicaron los emails entre él. Sí. Y bueno, nadie lo negó esto, es decir, el propio Peter Todd dijo, sí, estos mails son reales, o sea, no hay nada, no es que acá estamos teorizando, esto es todo probado, está todo probado. Sí, exactamente, están todas las pruebas. Lo que pasa también es que, a ver, llegar a estas conclusiones no es tampoco tan sencillo, porque no es que, bueno, pasame un link y lo leo en 30 minutos, olvídate. Yo cuando descubrí ese documental, el que mató Bitcoin, fue en marzo del 22, y yo este PDF lo terminé en marzo de este año, son 3 años. Entonces, no es algo que vos vas a descubrir de la noche a la mañana. A ver, es más, como digo recién, hay un poco más de 100 links, pero información tenés para extraer, es realmente descomunal todo lo que hay para escarbar. Eso sí, en línea, tuve que eliminar un montón de cosas que arbitrariamente digo, bueno, tal vez no sirva o coloco otra cosa. Pero realmente muchísimo todos los hilos que movieron para que la gente no se entere realmente cómo tenía que escalar Bitcoin y tomaron una decisión totalmente pensando que era una decisión libre, pero en realidad justamente no lo era. O sea, que con respecto a eso hay una historia de un usuario muy activo de Bitcoin Cash que estuvo en los primeros tiempos de Bitcoin, incluso fue un minero de Bitcoin cuando se podía minar de manera muy barata, hablando ya 2010, no sé si ya en el 2009 le estaba al tanto, y él creo que fue uno de los primeros comercios en línea en aceptar Bitcoin también. Y hubo un tiempo donde, digamos, aceptaba Bitcoin, pero no estaba al tanto de todas las cosas que sucedían. Y si no recuerdo, la primera vez que las tarifas volaron por el aire en serio, creo que fue 2017, justo previo a la bifurcación con Bitcoin Cash, no recuerdo. Y bueno, él no estaba al tanto de que estaba sucediendo, y un día le manda un cliente por correo, le dice, che, mira, está todo bien con esto, pero yo no voy a pagar una tarifa más alta que el producto en sí. El tipo se quedó helado, diciendo, ¿de qué me está hablando este cliente? Y bueno, cuando empezó a investigar por su cuenta, no podía creer todo también lo que había sucedido. Por suerte, en lugar de abandonar, como por ejemplo Steam, dijo también fines de 2017, bueno, no podemos aceptar Bitcoin por el precio de las comisiones, la lentitud en la confirmación de las transacciones, y hasta el día de hoy que Steam creo que no acepta ninguna criptomoneda. Bueno, al menos el usuario dijo, bueno, tenemos Bitcoin Cash, continuaremos luchando aunque sea en desventaja, pero continuaremos. Eso es una. Después, por ejemplo, tener toda la censura que hubo en Reddit, su red de Bitcoin. Por ejemplo, había un moderador, el nombre de usuario es rarísimo porque es con RJF 6000 no sé cuánto, no recuerdo sinceramente quién era, pero que él había como sugerido de que los mismos desarrolladores de Bitcoin Core estaban como incapacitando Bitcoin. Creo que pasó un día y medio y de ahí lo eliminó prácticamente. Eso está documentado en Hijacking Bitcoin. Sí, en realidad Sí, claro. el caso ese no fue la excepción. Lo curioso fue que era un tipo que había estado del otro lado, que había visto cómo se hacían las cosas y finalmente se atrevió a hablar, instantáneamente lo expulsaron. Como a todos los demás, no es que fue un caso excepcional, pero es un tipo que, digamos que se pasó de un lado a otro, ni siquiera se pasó de un lado a otro, sino que se atrevió a cuestionar en alguna medida lo que se estaba haciendo para silenciar a la oposición, y bueno, él pasó a ser también la oposición. Es el destino de todos los que cuestionan, y es algo que ahora están descubriendo algunos, ¿no?, dentro de BTC. Y cualquiera que se pone en contra de Core automáticamente se convierte en el enemigo. Y toda esta gente que ya fue entrenada, ¿no?, para ver enemigos a donde Core señala, fueron entrenados, pero no solamente porque creen en Core o porque confían en Core, porque saben cuáles son las consecuencias, saben qué les va a pasar a ellos, lo mismo que a este moderador, si
ellos se animan a ponerse del lado de enfrente o a cuestionar algo, no importa qué. O sea, esto es un régimen autoritario como, digamos, es el equivalente en Internet a Norcorea. Porque aparte el relato fue cambiando tanto a lo largo del tiempo que en cualquier momento puedes quedar en offside con cualquiera de tus argumentos, porque fueron cambiando Sí, tanto. exacto, por eso hay que estar siempre atento. Sí. ¿Vos viviste la censura en carne propia con tu participación en alguno de los foros? ¿O todo es lo que viste a que les pasó a otros? No, no me censuraron, pero sí, digamos, me ignoraron, por decirlo de alguna manera. Es algo que ignorarse es una forma de censura. Porque cuando yo veía en algún grupo que le ocultaban información a la gente o le mentían, yo pegaba los links donde te mentía justamente lo que ellos decían, pero nadie respondía o rápidamente tapaban mis mensajes con un montón de temas irrelevantes. La persona que ingresaba había 200, 300 mensajes, y obviamente el mío era muy difícil verlo entre toda esa cantidad. O sea, vos entraste. Que puede ser una... Sí, perdón, no, lo que iba a decir es que esta es una situación distinta. Cuando vos entraste, ya la gente que te rodeaba había sido entrenada, por así decir. Es decir, que ya en ese punto no hace falta tanta censura porque nadie te presta atención. Ya lo que vos decís, aunque sea exactamente lo que decía Satoshi Nakamoto, pues citar a Satoshi Nakamoto es algo que se considera marginal o propio de un sectario, o propio de un psicótico, en fin. Ya está, ya todos saben que eso es así, entonces podés ignorarlo tranquilamente, podés condenarlo al asilo de Internet, porque no hace falta una acción directa. Es decir, ya la gente se autocensura y ya la gente sabe lo que se puede decir, lo que no se puede decir y sobre todo qué pasa si hablas. supone que alguno de tus posteos se empieza a volver popular, ahí sí seguramente vas a sufrir lo mismo que sufrimos todos en los primeros años, ¿sí? Te estoy hablando cuando empezó la censura fuerte, 2014, 2015, ¿sí? Es decir... No, porque una cosa, y si eso se llama censura por complejidad, que consiste en inundar tanto un mercado de desinformación o información falsa que la persona común no puede investigar por su cuenta, no sabe qué es lo real, qué es lo irreal y prácticamente termina desistiendo. Cuando desiste, se autocensura. Una forma de censura bastante eficiente. Es algo que, por eso es tan importante el video que vos viste y que te motivó a seguir investigando. Video que cada vez que alguno tiene la osadía de publicarlo, de poner un link en algún lugar donde este relato es lo que prevalece, inmediatamente es borrado el link, borrado todo, o bueno, o sea, directamente decir, no, eso es información basura, o es tremendo, porque ese video le abrió los ojos a un montón de gente. Sí, bueno, acá tenemos... Vos sos uno de los... Y tal como nosotros anticipamos, yo no sé si algún día la historia nos va a reconocer todos nuestros aciertos, pero no importa. Nosotros dijimos, no sé si se acuerdan, la oposición a Core se va a ir al mazo, Core se va a imponer, y es lo que está pasando ahora, ¿sí? Entonces, BTC se sigue alejando cada vez más del diseño original, del diseño de Satoshi, y acercándose cada vez más al sistema monetario y financiero estatal. Y Satoshi, lo irónico de esto, es que Satoshi en sus escritos específicamente critica la confianza que requiere, ¿no?, el sistema financiero tradicional. ¿Qué es lo que te genera a vos ver en qué han convertido a BTC? ¿Qué pensás, después de haberlo leído, que habría dicho Satoshi al respecto? Personalmente, como te decía recién, a ver, voy a recordar una cita que vos tuviste con Delos, una de las entrevistas, que creo que incluso lo que diría Satoshi de lo que pasó con todo esto, ¿no? En un momento dijiste en la entrevista, nunca imaginé que sería tan fácil convencer a tanta gente de lo que no es Bitcoin. Yo creo que Satoshi debe ser lo primero que habrá pensado. Y creo que pensamos todos cuando justamente hacemos una revisión de la historia, porque todo está ahí. A ver, entiendo que no es tampoco tan lineal, tan sencillo entenderlo, porque a ver, incluso el mismo John Dillon en un momento decía, sí, yo realizo trabajo de inteligencia y otra cuestión, pero en parte me arrepiento y admiro a Snowden y admiro a Assange. Es decir, entonces, no es que la gente lo va a decir, bueno, si el tipo fue directo. No, tenés todo un poco en ese sentido. Entonces, bueno, hasta en eso incluso es difícil saber realmente dónde estaban las intenciones o un montón. Mira, por ejemplo, ahora que vos estabas comentando el tema de Core, en el PDF también hay un link de García, que era uno de los también de desarrolladores, donde él explica el poder de veto de los desarrolladores de Blockstream y la centralización en el desarrollo de Bitcoin del 2015. Es una lista de emails, si no mal recuerdo, muy, muy interesante para que lo vean.
Pero bueno, acá la cuestión es que Perdón, Jeff Garza, uno de los primeros desarrolladores que se unieron a Satoshi Nakamoto y después considerado también enemigo número uno de Bitcoin según los invasores. No, otro más. Un tipo que debería ser un prócer es tachado de, qué sé yo, traidor. Qué sé yo. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque no estaba de acuerdo con el secuestro de Bitcoin. sí, bueno, vos sabés que hablando de eso, bueno, está el link, hay dos links. Uno que es de cuando Satoshi limita el tamaño del bloque, y después la cita de él en Bitcoin Talk cuando habla de cómo eliminar el tamaño del bloque en un futuro cuando sea idóneo hacerlo, ¿no? ¿Cómo eliminar el límite al tamaño del bloque? Exactamente. Y es interesante como es justo García, creo que era García el que le comenta, eliminar este límite a futuro va a ser más difícil de lo que vos crees. Sí, no sé si fue Garci, pero es otro. Pero García estaba más o menos en línea también con lo que decía, porque yo me acuerdo que él estaba de acuerdo con ese comentario, o salvo que haya sido él, pero yo me acuerdo que García opinaba lo mismo, e incluso lo que opinaban otro de los usuarios de ahí del momento es muy profético. Sí, te eriza la piel, porque además es el primer comentario. Cuando el tipo dice, bueno, después lo eliminamos de esta manera, te pone incluso, ¿viste?, el código. El primer comentario es, ojo con esto. Y seguramente es alguien que ha tenido experiencia en la infiltración y la subversión de proyectos de este tipo, ¿sí? De proyectos que pueden significar una amenaza para el establishment. Porque un tipo que dice eso es un tipo que ya la vivió. No puede ser digamos, que se le ocurra. ¿Por qué si no va a ser tan difícil? ¿No? Bueno, claro, en realidad Satoshi tampoco quería el límite de un megabyte. Pasa que tuvo un debate con Holfini y después hay otro que como un Gallinger, no sé si te acuerdas, Marce Gallinger, una cosa así, el apellido, no me acuerdo quién era, que fue el que dominó entre los tres el debate y Holfini fue el que más insistió con el tema de ataque de spam y no sé cuánto, y bueno, pues Satoshi se dio ante eso, pero en realidad nadie quería el límite. Nadie en ese momento decía, este límite tiene que ser eterno. A nadie, ¿no? Era considerada completamente demencial esa postura. Es más, y te digo una cosa más, también está en el PDF por si quieren revisarlo. Incluso el mismo Deimos, en enero del 2013, él habla de estar a favor de eliminar el límite al bloque. Y apenas 2 meses más tarde, es Peter Todd el que publica el primer video hablando de mantener el límite de 1 megabyte. Sí, sí. Y después en noviembre se publican los emails filtrados entre él y John Dillon. Y en el medio tuve toda la discusión que yo creo que el 2013 fue el año bisagra de Bitcoin que nos condenó a este presente, al menos hasta ahora. Correcto. Hay gente que cree que Satoshi en realidad nunca creyó posible que Bitcoin podía llegar a tener la influencia que terminó teniendo. Yo creo que, a ver, que esto no es nada comparado con la influencia que puede llegar a tener, ¿no? La amplia adopción de Bitcoin. Pero al margen, digo, ¿hay pruebas de que Satoshi consideraba esto seriamente como una posibilidad? Digo, que podía suceder. Porque esta gente reescribe la historia todo el tiempo, ¿no? Entonces, la reescriben obviamente para lucir ellos como los únicos que tienen algún mérito. Lo que te Son dicen, los Felipe Piña. claro, si no fuera por nosotros, entonces Bitcoin no sería nada. Revisionismo. Es exactamente al revés. Destruyeron Bitcoin, BTC, aunque sea, y ahora del lado de BTC se quedaron sin nada. Es decir, cuando vos decías antes lo de replace by fee, la gente por ahí no sabe exactamente cuál es el significado de esto, parece algo técnico sin importancia. No, ese es el momento en que ya está. Esto deja de ser peer-to-peer electronic cash. Por lo menos, si vos tenés tarifas altas o tarifas impredecibles, pero no tenés replace by fee, vos sabés que podés entregar un producto a cambio de Bitcoin y que esa transacción no se va a revertir. Pero esto es elemental. Bueno, con replace by fee esa posibilidad quedó eliminada definitivamente y además por defecto. Con lo cual, yo creo que ese es el momento de no retorno. Pero bueno, al margen. Te hice otra pregunta y quedó atrás. Sí. Sí, obviamente Satoshi pensaba en que Bitcoin, o sea, él creó Bitcoin justamente para fiscales a 8.000 millones de personas. Además, son infinitamente las citas. Además, también está la cita cuando, en medio del debate del 2013, acalorado por el tema del límite en 1 megabyte, Mike publica, no creí que yo tenga que llegar hasta esto, lamentablemente, pero bueno, publico acá un correo que tuve con Satoshi del 2009, donde Satoshi le explica que Bitcoin se escala, que nunca llega a un techo de escalabilidad, y le aclara, en una oración separada de todo el párrafo, el texto, solo existe una única cadena global. O sea que sí, Satoshi creó Bitcoin pensando en que sea efectivo, electrónico, escalable para el mundo entero, además de otras configuraciones propias que él mismo le fue formando con el tiempo. Claro. Creo que, no iba a decir una cosa que cuando, ¿cómo se llama el apellido del desarrollador que pagó esa pizza por 10.000 bitcoins? Un apellido medio polaco, no recuerdo. Sí, sí. Fue Laszlo, una cosa así. Laszlo era el nombre. Sí. Le estás pidiendo un apellido Marcelo, eso es como algo de pronunciación difícil.
Es como la prueba de Sí. trabajo Shadow 56 del próximo bloque. El nombre de pila era Laszlo, ahora no me- Sí, no sé. Hani Sheik, algo así, no me acuerdo. No, porque he escuchado muchas veces que dicen que Satoshi le demoró 10 años crear Bitcoin, pero yo nunca encontré pruebas de eso. Y la prueba más cercana es justamente una pregunta de Laszlo, que le dice a Satoshi, bueno, ¿cuánto tiempo hace que estás en esto? O cuestión así. Él dice del 2007, le responde Satoshi. Lo que yo nunca entendí si se refería a que demoró 2 años en crear Bitcoin, u otra cuestión, pero creo que se refería a eso, que después demoró 2 años en lo que fue crear Bitcoin, pues hasta que lo lanzó en el 3 de enero del 2009. Sí, sí. Hay que ver cuándo empezó a pensar en esto, porque una cosa es, empiezo a imaginar, empiezo a hacer un diagrama, y la otra es, empiezo a programar. Pero, qué sé yo, por eso yo pienso que hay muchas posibilidades que el tipo habrá descartado. ¿Por qué el tipo dijo? El tipo no hablaba de layer one, no hablaba de capas, ni de una, ni de dos, ni de mucho menos de tres, ni nada. O sea, Bitcoin es Bitcoin. Cualquier otra cosa no es Bitcoin. Si está montado sobre Bitcoin, ya está, perdiste todas las ventajas. ¿Sí? Ahí es donde entran intermediarios, custodios, se te filtran todos. Es decir, y él es muy claro, dice, se pierden todo, literalmente, esto no son palabras mías, son de Satoshi, sí, Luis. De hecho, antes de que entrara toda esta neolengua de la capa 1, la capa 2, Sí. sidechain y todo esto, las capas que se hablaban es la capa de protocolo, la capa de aplicación, la capa de wallet. O sea, ese lenguaje se utilizaba, pero es como, bueno, esto capaz no lo tienes que implementar en las reglas de consenso, la pueden hacer las aplicaciones. Se usaba el término, pero no en ese sentido de otro sistema, Sí. como si fuera el mismo sistema. Exacto, sí, sí, todos están mirando la misma cadena de bloques, ¿sí? Sea una billetera, sea incluso un exchange, es decir, no hay otro sistema que te permite hacerlo escalable. No, ese es otro sistema que puede escalar o no, que tiene sus ventajas y desventajas. No es Bitcoin. Y hay excelentes razones por las cuales Satoshi lo diseñó así. Esto es lo que no se puede plantear, porque ya está establecido como una verdad irrefutable que en realidad, sí, Satoshi, gracias por tus servicios, pero vamos a hacer todas estas reformas radicales que en realidad van a asegurarte, que es lo que a mucha gente parece importarle en forma exclusiva, que el numerito va a Sí. elevarse indefinidamente y se va a ir a la estratosfera y todos vamos a ser trillonarios. Bueno, Incluso el relato es que Satoshi estaba equivocado en un montón de cosas y lo que sería necesario es reescribir el white paper por completo. sí, eso lo han planteado. Empezando por el título, ¿no? Sí. Que ya para Sí, ellos ese no fue, tienen las palabras del título. sí, ese fue Cobra, que también un seudónimo que estaba a cargo de bitcoin.org, si no me recuerdo. Sí, bueno, en el documento está el link en GitHub donde Cobra justamente recomienda eliminar el white paper Satoshi, reescribirlo y decir que ese es el original, que tiene que amoldarse al nuevo Bitcoin. Claro. Sí, ahí está, y creo que está en conversación con Damon, si no me recuerdo. Si eso no te hace ruido, Hay una teoría de conspiración que decían que Cobra era una identidad ficticia del propio Luke Dash Jr. Durante años estuvo circulando. ahora, mucha gente se pregunta por qué, hay gente que está, o que, no sé, por ahí recién llega, o por ahí nunca salieron de la cámara de ecos, ¿por qué BTC tiene hoy más valor económico que cualquier otra criptomoneda? La respuesta es muy simple, ¿sí? Por un lado, la ventaja del pionero, como estas son cosas pegajosas, no son cuestiones triviales, y el efecto de red. Es decir, esto es tan importante que explica por qué el secuestro se hizo cuando se hizo. Mucho después habría sido imposible, mucho antes habría sido inútil. Entonces, cuando BTC fue secuestrado, si vos te pones a pensar, funcionaba como funciona hoy BCH. Es decir, bueno, está bien, podemos decir que BCH tiene además un montón de otras funcionalidades, pero digamos, lo básico, las transacciones monetarias, peer-to-peer, en eso era usar Bitcoin en 2011, 2012, 2013 incluso, era como hoy usar BCH. Entonces, secuestraron Bitcoin cuando lo secuestraron. En lugar de lanzar un nuevo proyecto con todas estas maravillosas cualidades que ellos dicen, ¿no? Esto de las transacciones lentas, caras, impredecibles, la reintroducción de custodios, la reintroducción de intermediarios, ¿sí? En el futuro quizás la eliminación de la minería, porque no les queda otra, la eliminación o la inflación arbitraria El límite de 21 millones. de esto ya están hablando. Sí, todo esto, todo este paquete, podrían haberlo sugerido como principios para una nueva moneda, mucho mejor que la invención de Satoshi, pero no lo hicieron precisamente porque sabían que ya el foco de atención y todo ese trabajo ya se había hecho en Bitcoin BTC. Entonces es mucho más fácil decir,
voy a convertir a BTC en otra cosa, pero en nombre del original, yo represento al original, que empezar desde cero con un producto no solo inferior, sino con un, no sé, con un antiproducto, no sé ni cómo llamarlo. Pues un aborto que nadie en su sano juicio querría comprar una moneda con estas características. Pero bueno, en eso convirtieron a Bitcoin BTC y lograron convencer a mucha gente de que eso es Bitcoin. Ahora, esta ventaja, la ventaja del pionero, el efecto de red, no es algo permanente. Es decir, el valor no puede permanecer independiente de la utilidad así en forma indefinida. Sí, perdón, Luis, ¿ibas a decir algo? Que alguno podría confundir ventaja del pionero con garantías del pionero. Exactamente, exactamente. Entonces, a lo que voy es que si sigue así, y va a seguir así, porque los que quedaron de ese lado están entrenados para no ver estos problemas, o para verlos y no hablar del tema, o para reinterpretarlo como cualquier cosa menos un problema, ¿sí? Hasta como soluciones. Entonces, si sigue así, va camino a su autodestrucción. Y algunos responden a esto, bueno, pero se van a construir servicios, está bien que BTC es inútil, pero se van a construir servicios sobre BTC, lo cual en realidad significa, de vuelta, intermediario, custodio, censura, congelación de fondos, falta de privacidad y todas estas cosas. Es el efecto de red sí se puede perder, y yo diría que está garantizada la pérdida. O sea, si se pierde definitivamente la utilidad, en algún momento se pierde el efecto de red. Hay un montón de ejemplos. ¿Vos cuándo crees que la realidad va a terminar imponiéndose al relato? Mira, sobre el tema del efecto de red, a ver, primero hay que pensar que si la tesis de que el mundo en algún momento va a necesitar de un recibo electrónico persona a persona para no acercarse lo más posible a un 1984, entonces sí, no solo que el efecto de red es posible que lo pierda, sino que desde el lado de BCH tenemos toda la de ganar. Una, por la comunidad, y dos, por la misma tecnología. Y tres, porque también nos respalda la historia en ese sentido. Ahora, realmente, ¿cuándo? Mira, es algo que dejé pensarlo hace rato porque no hay, creo que no hay forma, creo que ni siquiera el mejor apostador podría saber cuál es el catalizador que podría generar tal evento. Lo que siempre digo, lo que decimos siempre en los grupos, Marce, uno tiene que trabajar de su lugar por la adopción, construir las herramientas que uno tenga al alcance y bueno, en algún momento llegará. Perdón, a propósito de eso, quiero decirle a Luis, pone el link al tutorial que hizo Luca, que es excelente y es algo que ya está dando resultados. Yo ya lo usé en 2 oportunidades y nunca me fue tan fácil hacer el onboarding de una persona. Y obviamente algo hay que explicarle, pero en el momento que te empieza a preguntar, che, pero qué billetera, pero cómo hago para descargar, cómo lo uso, le pasás este PDF y en un minuto, si el tipo no es muy lento, ya estás usando Bitcoin. Pero esto es importante porque a mucha gente se le engañó para llevarla a los custodios. Les dijeron que en realidad es peligroso, es difícil, no es para vos, no te compliques, hacé lo que vos estás acostumbrado a hacer, poné tu nombre de usuario, poné tu contraseña, poné tu huella digital, mandá la muestra de sangre, o sea, todo esto, la gente como se acostumbró a esta violación permanente, hacé lo mismo, no te compliques la vida. En realidad esa es la complicación. Y ese es el riesgo. ¿Sí? El riesgo está adentro del sistema financiero estatal o paraestatal, como quieras llamarlo. No en la red donde vos sos dueño de tu moneda. Es una locura. Pero digo, bueno, esto es una enorme contribución de Luca. Vamos a dejar el link para la gente que esté interesada. Sí, vos sabés que hablando con el tema de eso y el tema de la adopción, yo creo que más que nada la gente no está interesada en lo que es usar la criptomoneda en el comercio, porque justamente no hay comercio donde usarla. Y esperar a que sea la misma gente la que trabaje en la adopción, eso no va a pasar. Somos siempre una minoría la que va a trabajar en la adopción y la que, bueno, capaz que en algún momento se vuelva exponencial. Pero ¿sabés por qué yo llego a esta conclusión? El otro día estaba usando una plataforma de Saldoar, creo que sí, Saldoar, que se llama, para pasar de peso de una cuenta bancaria a una cuenta que no tenga en euros, por ejemplo, ¿no? Y es un sufrimiento, tenés que parir prácticamente, entre el KYC, entre los tiempos de espera, entre lo engorroso que de por sí, es una locura, pero la gente igual lo hace. ¿Pero por qué lo hace? Porque sabe que una vez pasado ese sufrimiento, va a tener disponible para gastar un dinero en todo un continente entero, en cualquier comercio. Ahí ese es el punto. Ahora bien, esto es como preguntarse qué fue primero, si el huevo o la gallina. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que será primero? Una enorme masa de gente, de clientes, por así decirlo, que incentivará a los comerciantes a entender esta herramienta y aceptarla, o la unificación de los comerciantes y los empresarios que incentivarán a las masas a que puedan usar el Bitcoin Cash o el recibo electrónico en general. Esa es la pregunta creo más grande a resolver, pero no cabe duda que la gente simplemente no se interesa porque no tiene dónde gastarlo. No es por el tema de lo difícil que es la tecnología, es un poco complicado entenderlo al principio, sí, pero somos usuarios de Bitcoin Cash y sabemos lo fácil, lo simple que es la experiencia de usuario. No debe haber nada más sencillo en todo el mundo de las criptomonedas que usar Bitcoin Cash. Además mismo que tenemos ya un montón de PDF, tutoriales, de cómo se explica, la billetera, etcétera, etcétera.
Entonces, bueno, obviamente una pregunta muy difícil de responder, pero ahí está el camino. Y de tanto insistir, de tanto pensar, y más que el mismo Estado, los mismos bancos van a ir apretando para eliminar el efectivo, se va a llegar a un punto de quiebre. Más que el mismo sistema bancario con el tema de esas deudas y toda la burbuja que crea, también está prácticamente quebrado. Como decíamos, ¿cuándo? ¿Con qué intensidad? ¿Para dónde saldrá la liebre? Yo creo que no vale la pena pensar en eso porque es imposible adivinarlo. Pero sabemos cuál es el camino y tenemos que insistir sobre eso. Exacto, hay que plantar la semillita, vos no sabés exactamente cuándo va a germinar, bajo qué circunstancias, pero tiene que estar ahí. Si no está ahí la semilla, entonces nunca va a germinar. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Yo tengo mi propia teoría, creo que lo dije más de una vez acá. Yo creo que lo que atrae a la inmensa mayoría de la gente es un aumento muy considerable del precio. Eso es lo que atrae a la gente. Ahora bien, esa gente, si se ve atraída solo por el precio y nunca nadie les explicó los fundamentos, entonces esa gente viene y se va. Pero si esa gente, por más que te hayan en su momento no hayan prestado mucha atención, cuando el precio hace lo suyo, entonces empiezan a prestar mucha más atención. Espera, este flaco me había hablado de esta cuestión. ¿Será que lo que me dijo es más importante de lo que yo creía en ese momento? Vamos a prestar atención ahora, vamos a revisar. Bueno, de vuelta, no es una cosa de un día para el otro. Bitcoin, BTC, también pasó por esto originalmente. Olvídate de BTC, cuando era uno solo, también pasó por esto. Toda la gente lo consideraba, la inmensa mayoría, casi todos lo consideraban simplemente una estafa. Y tenías un pequeño grupo de gente que insistía, no es una estafa, te explico por qué. Y hacían tutoriales y subían videos y escribían panfletos, ¿no? Y sitios web, etcétera, etcétera. Bueno, hasta que en algún momento, pues 5, 6, 7 veces escuchaste a estos tipos y encima tenés un precio que sube, acá hay algo que a mí por ahí se me está escapando, entonces la gente vuelve a reconsiderar lo que antes por ahí había descartado. La prueba de eso es que la gente se queda en BTC por el precio, a pesar de que es una moneda que no pueden usar. Exactamente. El efecto precio, el efecto numerito es demasiado fuerte, porque si no, bueno, no te podés explicar cómo. Y eso lo saben, eso lo con saben. todas las trabas, con todo el desastre que es usar, la experiencia de la gente, los que lo usan, hemos tenido acá testimonio de gente que estaba del otro lado. Y en un momento se les hizo ya tal el sufrimiento que dijeron, tiene que haber una alternativa a esto. Exacto, o sea, hay un límite. Sí. Veo también una analogía entre los que vienen llamados por el precio y los que vienen llamados, por ejemplo, cuando un país se enriquece y si no les enseñas por qué se está enriqueciendo, comienzan a apoyar el estado de bienestar y todo lo que va a traer un retroceso. Entonces, esa gente que viene puede hacer que sea gente laboradora o puede estar envenenando, digamos, la propia cultura de... Y yo creo que eso también fue una de las claves. El secuestro no habría sido posible sin el pump artificial de BTC en el momento del split, en el momento de la división. O sea, no solo la desinformación, sino que ahí es cuando Tether se pusieron a imprimir Tether a lo bestia, sí. Sí, con respecto a eso, sí, también tienen el link a un estudio que, bueno, vos llamás, igual lo conocés, que el título es, que se pregunta si Bitcoin está realmente sin ataduras. Bueno, es un estudio, está en inglés, es muy extenso, pero sí que vale la pena. Y justo estudia esa parte, digamos, ¿no? De fines del 16 hasta más o menos principio, mitad del 18, cómo actuó Tether, digamos, toda la impresión que generó. Y creo que el aumento del split entre BTC y BCH, creo que son más de 210 millones de dólares, si no mal recuerdo, o más todavía, más lo que ya venían haciendo hace años. Sí, hoy imprimen eso en 10 segundos. Pero ese fue el primer momento. En ese momento tenía un impacto que la gente no sabía que se podía usar para eso. Al principio, Tether arranca, digamos, con un propósito, entre comillas, inocente. No sé si ya estaba pensado para eso, pero parte de la operación incluyó el uso de USDT para pampear la moneda que vos en ese momento necesitabas que pampeara. ¿Para qué? Para tener de tu lado también a los mineros y también a los, entre comillas, inversores. Es decir, es muy difícil ir en contra. En ese momento fue cuando cuando Bitcoin tuvo que cambiar el ticker, ¿no? Para sobrevivir. Sí, quería añadir lo que estaba comentando Marcelo. Ahora recuerdo que hay también un link que habla que Bitfinex había sacado un comunicado diciendo que para ellos Bitcoin Core es Bitcoin, independientemente de lo que decide el resto de la industria. Sí, Ese link está disponible. Y después hay otro link donde Bitfinex inyecta dinero en blockchain. Exactamente. Eso también está disponible para que usted lo vea.
forman parte de la misma mafia. Eso está también explicado en el video ¿Quién mató a Bitcoin? No recuerdo si profundiza en el caso Bitfinex, pero sí, toda esta gente tuvo un rol fundamental. Y del otro lado tenías una comunidad totalmente desperdigada, confundida, cacheteada. Era muy difícil. Lo único que pudimos hacer fue, bueno, ir de a poquito, reagrupándonos. Y ahora creo que estamos en otra etapa completamente distinta. Y ya no estamos repasando esto para la gente que está interesada y para la gente que no sabe, pero ya no es esto lo que nos mueve. Ahora BCH está atrayendo talento, está trayendo developers, está trayendo mucha gente que pasó por este mismo proceso, ¿sí? De descubrimiento de una verdad que en esos círculos era incómoda, cosas que no se pueden decir. ¿Por qué no se pueden decir? Y caen, vienen a los grupos de BCH, hacen preguntas, se dan cuenta de que cosa extraña, pueden hablar de cualquier cosa, nadie los va a censurar, pueden oponerse y nadie los va a echar por eso. Es como una experiencia nueva. No es cierto que BTC es así porque es más grande, porque hay más gente. No, no, no. Es así solamente desde el momento de la invasión de Blockstream. Antes no era así. Y ahí está, la evidencia está. Tenés los foros donde la gente discutía, sí, había discusiones, pero digamos, se podía discutir. Esta política que se impuso después, vos hablaste de Teimos, es todo un tema, ¿no? Vos dijiste personaje, es un personaje, yo no creo que sea el mismo personaje, yo estoy seguro, no solamente porque vi la diferencia, sino porque yo mismo traté con él en forma privada en el foro. Un antes y un después. Y no es la misma persona, o es la misma persona con una pistola en la cabeza. Claro, Nunca sí, lo sí. vamos a saber. Algo pasó. No lo botomizar. Y bueno, sí, pero pasaron cosas muy turbias. Y yo creo que lo que sabemos es solamente la punta del iceberg. Sí, sí, exactamente, es solamente la punta del iceberg. No, con respecto a Deimos, donde pude investigar, al final no era un seudónimo tan anónimo, valga la redundancia. Bueno, Mike Hearn lo había etiquetado, bueno, es Michael Marward, que Mike Hearn lo había etiquetado en una publicación de él. O sea, lo que él había etiquetado era su perfil de LinkedIn, que ese perfil ya no existe, fue eliminado, y habían colocado los datos de él, pero datos en serio, ciudad, provincia, dirección, teléfono, en el Bitcoin Forum, y luego también fue eliminada esa información, en teoría por violar las leyes de privacidad de la página. En teoría lo hicieron por eso. Pero bueno, había bastante información de él, se ve que después lo fueron eliminando, hasta el punto de que hoy vos buscas el Backward y no hay nada en ninguna parte, prácticamente un fantasma. Sí, sí. Y es difícil desaparecer de internet. Sí. Estamos acercándonos porque este muchacho se tiene que ir, así que quiero apurar las últimas preguntas. Si vos pudieras hacer una pregunta a Satoshi, ¿cuál sería? Podés pasar, si querés, y tengo más preguntas. No, principalmente qué obstáculos se encontró desde que le ocurrió la idea de crear Bitcoin hasta que finalmente pudo presentarlo al mundo. Más allá del tiempo que le demoró, cuántos obstáculos se encontró en toda la investigación que él hizo. ¿Y sabes por qué? Porque ahora me estaba acordando, cuando él presenta Bitcoin en la lista de correo de criptografía, bueno, obviamente una primera pregunta que le hacen es, bueno, ¿cómo evitas el doble gasto? Si esto escala, la típica, ¿no? Ahora, lo llamativo es que, bueno, vos sabés que en esa lista de correo había gente muy capaz, muy erudita en el tema. Y a Satoshi le sorprendió todas las dudas que tenían, semejante gente, que todas esas dudas Satoshi ya las había respondido cuando crea Bitcoin. Y un usuario sorprendido de esa capacidad de Satoshi dice, wow, esto es increíble, porque resolver esto lleva horas de debate, horas y horas. Y Satoshi fue una única persona, realmente es asombroso. O sea, uno más lo investiga y más asombra, más sobre todo con el paso del tiempo. Así que esa sería la pregunta, ¿con cuántos obstáculos se encontró? Y ahora que vos sos el erudito, el que se leyó todos los escritos de Satoshi, ¿quién es Satoshi? ¿Nos vas a decir alguna vez? Mira, más que quién es, yo creo que era una persona cercana a Silicon Valley. Me da esa sensación. Porque era una persona que sabía todo. O sea, cuando me refiero a sabía todo, y a ver si usted o Luis, por ahí estoy equivocado, por eso quiero ver si usted me lo aclara. Satoshi utilizó una curva elíptica, ya el algoritmo, ya el 256, diferente al de la NSA, al de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Creo que era así el tema, no recuerdo específicamente si era así, pero sí recuerdo que Satoshi utilizó algo diferente a lo que la NSA venía promoviendo en cuanto a ese algoritmo. Por lo que algunos informáticos pudieron entender, más sobre todo cuando está un sistema monetario de este tipo, eso es casi una declaración de guerra en términos informáticos. O sea, Satoshi era un hacker que estaba muy al tanto de todo lo que sucedía, tanto en ese polo tecnológico como incluso, te diría, hasta en esas agencias federales. Es realmente increíble, pero incluso cuando vos ves todo lo que le preguntaban, o sea, por ejemplo, ¿no? sé, tenés, mensaje para Michael Saylor, tenés un suministro limitado, ¿qué pasa si un actor malicioso quiere comprar todo para regalar menos?
Y él ya hasta sabía la historia en 1979 de un grupo de empresarios que quisieron comprar la plata para expandirla, después venderla, le salió todo mal y quebraron y fueron a la ruina. O sea, hasta esa Los historia hermanos él sabía. Hunter Brothers. Sí, sí, creo que eran ellos, sí. Hasta esa historia sabía. Sí, yo creo que eso es algo que a veces no se aprecia de Satoshi. Y los programadores dicen, bueno, no era un gran programador, pero la programación acá es algo, obviamente es importante, pero es importante porque implementa unas ideas. Para tener esas ideas, vos tenés que tener un conocimiento amplio de distintas disciplinas. Creo que Satoshi era un tipo, obviamente muy inteligente, pero además versado en disciplinas que es difícil que una misma persona domine. No sé si me explico. ¿Vos creés que murió? Hay gente que dice, lo único que podría explicar el silencio de Satoshi ante el secuestro de Bitcoin es esto, ¿sí? Que simplemente haya muerto. No creo que haya muerto. Lo que sí te digo, lo que me intriga mucho, es el tema de ese millón y pico de bitcoins, teorías son de él, que no se han movido. Porque, a ver, más de una vez le preguntaron, che, pero esto es un suministro fijo, limitado, ¿qué va a pasar con la masa monetaria? Porque siempre va a haber gente que va a perder su moneda, por el comentario de un usuario, y él respondía, ¿viste? Más creo que de cortesía, porque era un tema que sé que a él no le interesaba. Él responde, bueno, si alguien pierde su moneda, considérelo una donación para todos. Sobre todo, a ver, él lo decía, ¿en qué sentido? Ponía que Bitcoin, para ese entonces, tendría que ser unidad de cuenta. De intercambio, unidad de cuenta y reserva de valor. Si vos te trazas los precios de los bienes y servicios, en este caso, digamos, sería en Bitcoin Cash, y hay gente que pierde su moneda, sí, los precios pueden tender a caer. Misma cantidad de bienes y servicios, menor base monetaria, se mantiene la demanda de dinero, los precios caen. Ahora bien, una cosa es eso, y otra cosa es tirar a la basura 1,5 millones de Bitcoin. Hay una diferencia más. No es 1,5 millones, creo que es 1.100.000. Sí, en realidad, los datos oficiales es 1,100,000, pero se estima que pueden ser casi hasta 2 millones. En realidad, el promedio es 1,5 millones. El piso sería 1,100,000, por decirlo de alguna manera. Sí, lo que pasa es que el tipo no era el único que minaba, o sea, arrancó siendo el único, pero rápidamente se unieron otros y después, bueno, ya se pierde un poco el rastro. De lo que estamos seguros es a raíz de la investigación que hizo Sergio Lerner, ¿no se llama? Sí. Sí. Es de ese aparentemente seguro, no sé si se puede decir que hay certeza, pero nos aproximamos bastante a la certeza de que 1.100.000 son los minados por Satoshi. Pero bueno, también el tipo pudo haber después, vaya a saber, por ahí no es que nunca usó BTC, más allá de esas pruebas que hizo inicialmente, sino que no son de ese 1.100.000, sino que, qué sé yo, es alguna otra billetera, no hace falta tener tanto. Además, si vos movés una billetera tan antigua, o monedas de una billetera tan antigua, vas a generar un revuelo que por ahí, si usás una billetera posterior, no, y eso es lo que el tipo dice, qué sé yo, estamos especulando. No tenemos idea de lo que pasó, no sabemos si está vivo, si está muerto, pero sí sabemos que el tipo, cuando creó Bitcoin, tenía en mente lo que hoy es BCH. Señores, este dato, ténganlo en cuenta, acérquense, úsenlo, pruébenlo. No, no es que nosotros somos fans de tal o cual moneda por su ticker, porque nos gusta el logo. No. Esto es Bitcoin. Hay buenas razones para todas o la mayoría de las decisiones, digamos así, que tomó Satoshi. Muy buenas razones. Hay gente que tiene que experimentar y darse contra la pared. No hace falta, ¿sí? Además, hemos superado la prueba del tiempo. ¿Cuánto hace? ¿Sí? Desde 2009. Esto funciona. Y funciona así. Es instantáneo. No requiere de terceros, no requiere custodio. Si cualquier persona que lee, yo no te diría todo el white paper, pero sí el primer párrafo, tiene en mente algo que es exactamente lo que creó Satoshi Nakamoto y en lo que se sigue trabajando hoy bajo el nombre de Bitcoin Cash. No sé si vas a decir algo, Luis, más. Yo estaba diciendo que le voy a mandar un token ANSO para que tenga 1.100.000 y un token ANSO. Y lo otro que Marce dijo que Bitcoin es uno de los inventos más grandes después del fuego, la rueda, Internet. Le doy la razón a Marce, aparte porque él leyó el white paper del fuego. Entonces... Sí. No hagan caso a los secuestradores del fuego. El fuego original es el que quema. ¿sí? Pero de verdad, explicarle a la gente que el Bitcoin original es el que se puede enviar instantáneamente de persona a persona, es como explicarle a la gente que el fuego es el que quema. ¿sí? Es algo tan elemental que os desafía la imaginación. ¿Cómo es posible que tanta gente pueda ser engañada? Leíste ese primer párrafo, leíste el título, y después te dicen, pero BTC es Bitcoin. ¿Cómo es que una persona reconcilia estas dos cosas? Yo no lo sé, no lo entiendo, pero digo, a ver,
entiendo que es un fenómeno que hay que aceptar, que no es fácil. Si una vez que una persona fue engañada, es difícil que acepte que fue engañada, pero igual me llama la atención porque hay engaños que uno ve como, sí, es más fácil engañar a una persona, pero en este caso, vos tenés que engañar a una persona que está experimentando ese sufrimiento del que vos hablabas, ¿no? Claro. Vos le tenés que decir, no, todo esto que te está pasando es exactamente lo que querías del creador de Bitcoin. Vos decís, ¿cómo? Pero perdón, Puede ser. no se corresponde, ¿sí? Una cosa con la otra. No importa, ¿sí? Confía en mí. Esto, en definitiva, se reduce a esto. Aparte, teniendo en cuenta que hoy en día, dentro de Bitcoin Cash, en la comunidad hay un montón de gente trabajando para simplificar ¿Sí? un montón de las aplicaciones y todo lo que se puede hacer, y más las cosas nuevas que están surgiendo, o sea, las stable coins, Sí. bueno, todo lo que es Stablecoins BCH Bull. descentralizadas e incensurables, ¿sí? No estamos hablando de USDT, USDC, que va a Wallets terminar. que son súper sencillas de usar, Sí. porque en la historia hubo una cantidad de wallets que aparecieron, desaparecieron, o que la gente consideró que no era tan fácil, para lo que vos decís del onboarding. O sea, cuando el hecho de tener una wallet súper fácil de usar, que cualquiera puede entender rápido, con 3 o 4 instrucciones sencillas, es fundamental. Y eso está pasando en Bitcoin Cash, y bueno, lo agradecemos también. Última pregunta, ¿qué podemos hacer para ayudar a romper esta conspiración de silencio en torno a los escritos de Satoshi? Esto que estamos haciendo ahora y qué más. Y esto que estamos haciendo ahora, hablarle a cada persona que más o menos muestre un cierto interés, tratar de armarlo breve, conciso, porque bueno, sabemos que hoy en día la gente no le dedica mucho tiempo a este tipo de cosas, porque como te decía, el mismo PDF tiene más de 100 links. O sea, no sé quién lo irá a ver, no sé qué parte irá a ver, sinceramente. Pero bueno, por suerte los Satoshi son 12, 13, sí, hay un montón, pero hay 12, 13 que ya con eso te das cuenta que lo que hoy es BTC no funciona como él pretendía cuando lo creó. Después de todo lo demás. Pero es como lo venimos haciendo. Y la pendiente es positiva a favor nuestro, Marcos, porque cuando yo me metí en todo esto, fin del 21, principio del 22, había mucho menos información disponible, el control sobre la información era más severo, y hoy por suerte estamos en un escenario bastante diferente hace 3 años atrás, incluso el mismo desarrollo de BCH. Venía del tema de Smart BCH que no había funcionado, había apenas creo que 2 o 3 billeteras en fase temprana, la comunidad era más chica, y hoy es todo lo contrario, y hasta hay un cierto halo de optimismo que está justificado de todos los puntos de vista. Y es más, yo te pone a pensar, si Bitcoin Cash es el Bitcoin original, lo que lo han atrasado sobre todo desde el 2013, 2014, hablar después del 2017, sin embargo, ninguna criptomoneda ocupó el lugar que Bitcoin estaba destinado a ocupar. Y han habido proyectos, todavía los hay. Sin embargo, ninguno ocupó ese terreno. Sin más, tenemos en cuenta que en línea general las ideas del liberalismo, del anarquismo, comparado con hace 40 años, que por ahí nadie las conocía o incluso estaba mal visto, hoy tenés cada vez más gente interesada en esas ideas, y a medida que más apriete, como te decía, el gobierno, la agencia tributaria y los bancos, más obligada se verá la gente a buscar alternativas. Entonces, la pendiente está a favor nuestra, pasa es que es tan lento el proceso que uno por ahí se desespera, como diciendo, che, pero yo quiero disfrutar los frutos de esto. Bueno, así son las reglas del juego. Hay que sembrar y después, bueno, se cosechará como se coseche. Es que así, no hay otra forma. Yo me acuerdo cuando vi ese video de 1 minuto de Roger Ver en 2011, que Ian Freeman, creo que Ian Freeman, que le entrega el micrófono, y él en 1 minuto hace un discurso muy, muy bueno. Y él dice en un momento, la cuestión no es si Bitcoin será adoptado, sino cuándo será adoptado. Y con ayuda de todos ustedes podremos cada vez acercarnos más a ese futuro y que se dé lo antes posible. Bueno, hoy esas palabras siguen tan vigentes como en el 2011. Y si hay algo que quiero resaltar también de esas oraciones de Roger, es el lenguaje y la forma de transmitir el mensaje. Porque cuando Roger habla de, bueno, sabemos la cuestión de los gobiernos que imprimen dinero y arman guerras y matan gente y generan pobreza y toda la cuestión, dice, dejen de usar su dinero, usen Bitcoin. Él no dijo compren Bitcoin, dijo usen Bitcoin. Ahí tenés un mundo de diferencia. En esas palabras tenés todo un mundo de diferencia. Un llamado a la acción. Tal cual. Y otra cosa que tenemos, creo yo, a nuestro favor, es que BTC, esto es algo que también mucha gente no sabe, porque bueno, no se habla del tema y si se habla te silencian, está condenado. No le quedan muchos años. El nuevo modelo es insostenible. Entonces, cuando haya gente tomando conciencia de esto, sobre todo de alto perfil, esto es información que rápidamente se va a difundir. Porque la censura, sí, vos podés ejercerla dentro de determinados círculos, pero no podés censurar todo Internet. Eso es algo que está garantizado, no queda otra.
ellos mismos te dicen que Bitcoin tiene que tener inflación, o bajo este modelo tiene que tener inflación, o hay que cambiar algo fundamental, hay que eliminar la minería, lo que sea. ¿Cómo va a caer esto, ¿sí?, a los inversores, a los que le prometieron que Bitcoin solamente iba a emitir 21 millones de monedas, que eso estaba preestablecido, escrito en las estrellas, en las piedras? No, bueno, resulta que no. Eso va a generar pánico y muchas preguntas. Momento, ¿no será que aquellos Bcashers tenían razón? Sí, señores, teníamos razón y seguimos teniendo razón. Y por eso es importante el trabajo que están haciendo en cuanto a la escalabilidad, porque hay que estar preparado. Les voy a dar una primicia. Hay que estar preparado para en ese momento el aluvión de usuarios. Fernando Pelliccioni está trabajando en un laboratorio de escalabilidad. Está absolutamente obsesionado con esta cuestión. Sí. Sí, levantó fondos de un Flipstarter. Hoy me comuniqué con él. Lo quiero en un próximo episodio, porque las noticias que tiene son... No, de verdad, es mucho... Y él, No, es que él es un tipo... cuando habla de escalabilidad, en la Sí. persona que pienso primero de Es todas un es en tipo- Fernando. Pero ultra pesimista, por naturaleza. Sí. Nunca lo escuché tan optimista. Bueno, no quiero tampoco quemarlo porque él está trabajando en un paper que va a publicar, pero de veras, Satoshi tenía razón. No hay un techo a la escalabilidad y no hace falta ni siquiera un gran progreso técnico con las herramientas que tenemos ahora, tanto en términos de hardware y de software. Ya hay un recorrido larguísimo. Y además, esto sigue mejorando, ¿sí? Software y hardware. Se sigue optimizando. Por Bueno, eso yo varias veces dije esto, pero lo vuelvo a decir ahora que viene al caso, que ellos se quedaron con el ticker y con el precio, pero nosotros nos quedamos con la gente, que es lo más valioso, gente que tiene las ideas correctas y gente que tiene capacidad de acción y ganas de que esto sea un proyecto serio y a futuro. y él decía, Luca Entonces, decía, no sé quién va a leer todo esto. Bueno, yo no sé quién va a leerlo, pero lo que te puedo asegurar es que el tipo que lo lee, ese tipo lo tenés de tu lado para siempre y ese tipo vale 1.000.000 de los que están, en serio, de los que están del otro lado. sí. Porque no es parte de la masa. Señores, vamos a tener que cerrar. Me encantaría seguir charlando, pero lamentablemente, sí, Luca. Sí, también el BF tiene el blog de Peter Todd, donde él argumenta la tail emission en BTC. Y también tienen un estudio de Corey Files. Él trabajó como 10 años de developer en Bitcoin Core y a la par estuvo trabajando en un procesador de alto rendimiento para la CBDC, la moneda digital del Banco Central. Está publicado la investigación, tiene el link por si quieren verlo también. Y después, bueno, dos libros que me gustaría recomendar. A ver, por ahí mucha de la audiencia ya lo han leído, pero hay mucha gente que no lo ha leído. El de Assange, el de Cypherpunk, La libertad y el futuro de Internet, un librazo de punta a punta. Y después otro que quiero que lean, me gustaría en realidad, es El Superbanco de Adam Debord. Si alguno todavía tiene duda de que el problema no son los bancos, bueno, lean ese libro. El libro trata de historia del Banco de Pagos Internacionales, es considerado el banco central de los bancos centrales. A ver, uno sabe la mafia que son los bancarios, pero creo que no tenés la creatividad hasta que lees ese libro para saber todo lo que han hecho. Es realmente monstruoso, Pero tendría que ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Y no estoy exagerando. Pero lean ese libro que es genial, es fantástico. Señores, Luca Bertone, muchísimas gracias. 1.000.000 de gracias, Luca, por el trabajo que haces, por haber aceptado esta invitación. Y no sé si esas fueron tus últimas palabras. Y por todos tus aportes en los grupos siempre, porque la verdad que son súper valiosos. Te leemos, yo te leo siempre, y siempre hay algo nuevo o algo muy claro, bien explicado. No sé, es muy valioso el aporte que haces siempre en los grupos, así que gracias. Somos tus fans. Señores, procedo entonces a despedirme. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Y si pueden, suscríbanse, si quieren, más bien, suscríbanse, compartan este material que es muy importante para nosotros. Tengan un espléndido fin de semana y nos volvemos a encontrar el domingo de la semana que viene. Un abrazo para todos y bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Ha sido más que un placer.